Buenas tardes, jóvenes. Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a la clase de Introducción a la Termodinámica. Hoy voy a mostrar, para el caso de la máquina de Carnot o el ciclo de Carnot, la relación que existe entre el cociente de los calores y las temperaturas que habíamos propuesto sin ninguna demostración. Hoy vamos a aprovechar el hecho de que nosotros ya contamos con una nueva variable termodinámica que es la entropía. Y entonces va a resultar muy sencillo mostrar que efectivamente lo que habíamos afirmado es correcto. Pero lo vamos a hacer con la ayuda de la entropía. Aquí está el ciclo de Carnot, temperatura 2, temperatura 1, expansión adiabática y compresión adiabática. Vamos del estado A al estado B absorbiendo una cierta cantidad de calor. Y luego una expansión adiabática al estado C, una compresión al estado D y luego una compresión adiabática al estado A. Y acuérdense, jóvenes, que en el proceso isotérmico de A a B, isotérmico, el cambio de entropía simplemente es el calor total absorbido entre la temperatura, 2. De modo que, si vemos las fuentes térmicas están aquí. A las temperaturas correspondientes T2 y T1. Y aquí está la máquina de Carnot, que absorbe Q2 unidades de calor y cede a la máquina 1 esta cantidad de calor. Cede. Como ustedes ven, en el proceso isotérmico, la fuente cede Q2 unidades de calor. De manera que el cambio de entropía para la fuente sería menos Q2 entre T2. Y para la fuente T1 sería más Q1 entre T1. Pero en nuestro ciclo, acuérdense ustedes, aquí se absorbe calor. De manera que aquí tenemos Q absorbido. Y aquí tenemos Q cedido. Entonces, en el proceso isotérmico, el cambio de entropía S de A a B, pues simplemente va a ser el calor absorbido entre la temperatura T2. En cambio, el cambio de entropía de C a D va a ser el calor cedido entre la temperatura 1. Bien. En cambio, el cambio de entropía de B a C es igual a 0. El cambio de entropía de D a A es igual a 0. Y como la entropía es una genuina variable termodinámica, pues entonces eso quiere decir que la suma de sus cambios a lo largo del ciclo de C a D más el cambio de entropía de D a A es idénticamente igual a 0. Esta cantidad que está aquí es Q2 entre T2. Esto que está aquí es 0. Esto que está aquí es menos Q1, que es el calor cedido entre la temperatura 1. Y esto es 0. Y la suma de estas cantidades, pues bueno, da 0. Con lo cual, Q2 entre Q1,
perdón, entre T2 menos Q1 entre T1 es igual a 0. ¿De dónde se infiere de inmediato que Q2 entre T2? Pues es Q1 entre T1. Y si ahora nada más hacemos un intercambio, vemos que T1 entre T2 es exactamente Q1 entre Q2. Y esta es la expresión que habíamos dicho que se cumplía para el ciclo de Carnot. Para el ciclo de Carnot. Y así estamos en paz. Ya mostramos que efectivamente para un ciclo de Carnot el cociente de Q1 entre Q2 es lo mismo que T1 entre 2, T1 entre T2. Y la eficiencia que habíamos definido de este modo, ahora se puede escribir también como T1 entre T2. Ahí tienen ustedes la eficiencia de la máquina de Carnot. Y con esto, pues estoy en paz con ustedes porque ya hice la demostración. Y ahora vamos a entrar a un terreno un poquito más complicado, pero que vale la pena atenderlo de una vez por todas. Voy a borrar y vamos a utilizar ahora un proceso muy sencillo en el espacio de estados. Aquí está el espacio de estados B y aquí está P. Y para que no haya complicaciones, piensen, jóvenes, que estoy tomando como ejemplo un proceso pues simplemente isobárico, en el que estoy yendo del estado inicial I al estado final F, en este sentido. Y obviamente el calor que interviene es el calor reversible. El calor reversible quiere decir que si yo regreso de F a I, llego exactamente al mismo estado inicial I del que partí. Sin embargo, podemos dibujar nosotros algo similar, pero en este caso vamos a suponer que al ir del estado I a F, pues estoy perdiendo calor. Aquí estoy perdiendo calor. En otras palabras, tengo una DQ'. DQ'. Si regreso al estado inicial, de F al estado inicial, pues obviamente ya no voy a poder regresar al estado inicial porque cuando regrese voy a seguir perdiendo calor y entonces no voy a poder regresar al estado inicial. Y como ustedes ven, como hay pérdida de calor, este calor de Q' es estrictamente menor que de Q reversible. Estrictamente menor. Si tengo suerte, pues a lo mejor no pierdo calor y entonces dQ' sería exactamente igual a dQ reversible. Y ahora, ven ustedes que la suma de I a F de dQ' entre T es menor o igual que la suma de I a F de dQ reversible entre T, que por cierto es igual a S final menos S inicial. En otras palabras, la suma de todos los calores
en donde hay pérdida es menor o igual que la diferencia de entropías entre esos estados, inicial y final. Y ahora, esta expresión la podríamos aplicar de inmediato a un sistema encerrado en paredes aislantes o en paredes adiabáticas. Vamos entonces a aplicar esta expresión que acabo de pintar en el pizarrón para un proceso adiabático. Para un proceso adiabático, de Q' es idénticamente cero. No hay pérdida de calor. No entra, no sale calor del recipiente contenedor. Consecuentemente, pues, 0 es menor o igual que S de F menos S de I. Y esa expresión la podemos escribir de una manera diferente. En otras palabras, S final menos S inicial mayor que o igual que 0. Y aquí tienen ustedes una expresión muy interesante que me dice que si el proceso que estoy viendo es reversible, pues entonces S menos SI es igual a 0. Pero si el proceso que estoy viendo tiene pérdidas de calor, entonces es un proceso que no puede retornar a su condición original y por lo tanto es irreversible. Y aquí tengo entonces inmediatamente un criterio. Vean. Si SF menos SI es igual a 0, tengo un proceso reversible. B. Si SF menos SI es mayor que 0, tengo un proceso irreversible. C. Si SF menos SI fuera menor que 0, tengo un proceso que no puede ocurrir, proceso imposible. Y vean ustedes, aquí tengo un conjunto de criterios pues para decir cuándo un proceso es posible, reversible, cuándo es un proceso irreversible y cuándo es un proceso imposible. De inmediato se puede uno dar cuenta de eso. Ahora, observen un detalle, jóvenes. Observen un detalle que es importante. Se ve de inmediato de esta expresión, se ve de inmediato que SF es mayor o igual a SI. Y entonces vean ustedes algo que es muy interesante. Si el estado inicial con el que uno comienza a hacer sus cambios de estado tiene una entropía de tamaño SI, entonces cualquier proceso espontáneo va a acabar con una entropía final mayor que SI, necesariamente, excepto en el caso de que la entropía final sea igual a la inicial. Pero observen que la fórmula dice que la entropía final en el proceso espontáneo siempre es mayor que la entropía del estado inicial. En otras palabras, solamente podemos alcanzar los estados a partir del estado inicial
que tengan entropías superiores a la entropía del estado inicial. Pero no podemos alcanzar estados en el sistema que tengan entropías menores que la entropía del estado inicial. No podemos hallar, pues, de manera espontánea, estados del sistema que tengan entropías menores que la del estado inicial. Esta fórmula dice que nosotros vamos a tener siempre entropías mayores al final que la entropía del estado inicial. Podemos aplicar de inmediato esta expresión a nuestro universo. Aquí está nuestro universo. En el universo está el sistema sigma. Este es el universo. Estos son los alrededores. Entonces, delta S de U va a ser igual a delta S de sigma, cambio de entropía del sistema, más el cambio de entropía de los alrededores. De acuerdo a nuestra expresión, esta que está aquí, que dice delta S de I a F mayor o igual a 0. Podemos decir entonces que 1. Si delta S de U es igual a 0, proceso que estamos viendo es reversible. Porque la entropía final es igual a la entropía inicial del universo. 2. Si delta S del universo es mayor que 0, entonces el proceso es irreversible. Y tercero, si delta S del universo es menor que 0, no puede pasar eso, ¿no? No puede pasar eso. Entonces el proceso es imposible. Y ahí tienen ustedes un trío de criterios para decir cuándo un proceso es reversible, cuándo es irreversible. A ver, Baruch, ¿qué significa en los procesos espontáneos también aumenta la propia mente? En general. Aquí estamos hablando de procesos termodinámicos. Para cualquier sistema termodinámico, cuando hay un cambio espontáneo de estado, ese cambio ocurre de tal manera que la entropía final es siempre mayor que la entropía inicial. Y dijimos que si SI es la entropía inicial de partida, no podemos alcanzar estados que tengan entropías menores que la entropía SI inicial. Solo se pueden alcanzar estados cuya entropía sea mayor que la inicial. Y estamos utilizando esa formulita para darnos cuenta, pues, que tratándose del universo, si el cambio de entropía del universo es igual a 0, el proceso es reversible. Si el cambio de entropía es mayor que 0, el proceso es irreversible. Pero si es menor que 0, el proceso es imposible. Sí, Baruch, acabo de decir que siempre que usted empieza viendo un estado inicial y deja que
ocurran los procesos de manera espontánea, usted lo único que puede esperar es que cuando termina el proceso, la entropía de ese proceso final es mayor necesariamente que la entropía inicial. Y no podemos ir abajo de la entropía inicial. Solo podemos ir arriba en los procesos espontáneos. Y aquí tiene usted el criterio para decidir cuándo un proceso es reversible, cuándo un proceso es irreversible o cuándo un proceso es imposible. También, si se quiere, miren, podemos proponer lo siguiente. Acuérdense que nosotros tenemos, digamos, dos fuentes en las que pueden operar las máquinas térmicas. Podemos poner una máquina de Carnot aquí. Una máquina de Carnot. Aquí podemos poner una máquina de Carnot. Esta máquina de Carnot absorbe de la fuente a la temperatura T2 una cantidad de calor Q2 y cede una cantidad de calor Q1 a la fuente a la temperatura 1. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos aquí poner otra máquina que vamos a llamar I. Esta máquina absorbe Q' unidades de calor y cede Q' unidades de calor. Y sabemos, jóvenes, que la eficiencia de la máquina de Carnot es 1 menos Q1 entre Q2. Y ahora la podemos escribir después de la demostración como T1 entre T2 con toda seguridad. Y el rendimiento de la máquina I simplemente es Q'1 entre Q'2. Puede ocurrir lo siguiente. 1. Si el rendimiento es igual al rendimiento eta, bueno, el proceso es reversible. El de la máquina I. 2. Si R es menor que eta, pues quiere decir que cuando inviertan el funcionamiento de la máquina I no vamos a llegar al estado inicial. Entonces quiere decir que el proceso es irreversible. 3. Si R es mayor que eta, pues no puede ser porque la más eficiente es la máquina de Carnot. Entonces no puede haber una máquina R que tenga una eficiencia superior a la de la máquina de Carnot. Por lo tanto, este es un proceso que no puede ocurrir. Es un proceso imposible. Y ahí tienen ustedes los criterios para poder determinar cuándo un proceso es reversible o cuándo es irreversible. Y podríamos tratar de ver si es posible resolver unos cuantos problemas para que tengan una idea de cómo hacerlos. Ya tenemos los criterios. Ahora simplemente vamos a ver cómo se aplica ese tipo de criterios. Vamos a empezar con un problema muy sencillo. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué valor tiene el cambio de entropía en un proceso adiabático? Y aquí tienen ustedes la expresión. De Q reversible entre T es lo mismo que S final menos S inicial. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de entropía cuando hay un proceso adiabático?
Entonces, proceso adiabático. ¿Qué significa el proceso adiabático? Pues significa que dq reversible es idénticamente cero. Y si es así, quiere decir que 0, que es la suma de 0, es SF menos SI. Con lo cual, vean ustedes, la entropía final es igual a la entropía inicial. O bien pueden decir, el cambio de entropía de I a F es 0. Esta sería la respuesta en el caso de un proceso puramente adiabático. Podemos hacer otra pregunta. En un proceso adiabático reversible, la entropía final es igual, mayor o menor que la entropía inicial. Y la respuesta debe ser muy sencilla. Nosotros acabamos de ver que en un proceso adiabático, S final menos S inicial es igual a 0. En un proceso reversible. Y entonces, en un proceso adiabático reversible, la entropía final es igual a la entropía inicial. Y ahí tiene usted la respuesta, que es extremadamente sencilla. Podemos hacer otra pregunta. Hallar el cambio de entropía en una expansión isotérmica entre el estado 1 y 2 a una temperatura de 500 kelvins en el que se absorben 1800 kilojoules de calor. Entonces, lo que nos están diciendo es, hay que hallar el cambio de entropía en una expansión isotérmica. Pero acuérdense, en una expansión isotérmica, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es, en este espacio, una curva que es una hipérbola del estado inicial al estado final. Expansión. Y aquí vemos que se absorbe Q2 unidades de calor, o Q, aquí es Q absorbida, ¿no? Y la temperatura T es constante. En otras palabras, T es de 500 kelvins y hay una absorción Q absorbida de 1800 kilojoules. Entonces, hay que encontrar el cambio de entropía en una expansión isotérmica entre el estado 1 y 2 a una temperatura de 500 kelvins, en la que se absorben 1800 kilojoules de calor. ¿Cómo le hacemos para calcular esto? Pues vamos a resolver este problema. No se les olvide, la entropía es por definición de Q reversible entre T. Si nosotros queremos calcular el cambio de entropía con T constante, es decir, un proceso isotérmico, por supuesto, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todos los cambios de entropía de I a F, y lo mismo aquí, de I a F, de Q reversible entre T. Pero como T es constante, sale fuera de la integral y entonces tenemos simplemente la suma de todos los calores reversibles que se están invirtiendo. Este claramente es el calor total
dividido entre la temperatura. Y aquí tienen ustedes el cambio de entropía, S final menos S inicial, pues simplemente es el calor total que se absorbe, en este caso, ¿no?, entre la temperatura. En otras palabras, 1800 entre 500 kelvins con kilojoules por Kelvin. Y entonces el cambio de entropía de I a F en este proceso isotérmico, jóvenes, vale 18 quintos kilojoules Kelvin. Como ustedes ven, el problema es extraordinariamente sencillo. Extraordinariamente sencillo. Podríamos hacer otro tipo de problemas, por supuesto, ¿no? Vamos a ver qué tipo de problemas podemos proponer. Vamos a ver, voy a buscar unos problemas para intentar resolverlos aquí junto con ustedes. Veamos, miren, aquí tengo otros problemas. ¿Qué les parece lo siguiente? ¿Cuál es la variación de la entropía en una compresión isotérmica del estado 1 al 2 a la temperatura de 600 kelvins, en donde se ceden 1200 kilojoules de calor? Otra vez, nosotros tenemos nuestro espacio de estados. En ese espacio de estados, nosotros tenemos que observar esta compresión isotérmica. Isotérmica quiere decir que está así. Parte del estado inicial I, o 1 o 2, como ustedes quieran, y llega hasta el final F. Esa es una compresión isotérmica. Ocurre a una temperatura de 600 kelvins. Y se cede. Q cedido es igual a 1200 kilojoules. En otras palabras, como es Q cedido, es una cantidad negativa. Y acuérdense, en un proceso isotérmico, el cambio de entropía de I a F simplemente es el calor total entre la temperatura. Noten, jóvenes, que el calor total son 1200 kilojoules, pero es cedido, de manera que debe tener un signo menos. El cambio de entropía entonces de I a F en esta compresión isotérmica es menos 1200 entre la temperatura de 600. En otras palabras, el cambio de entropía en esta compresión isotérmica es igual a menos un medio, 0.5. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ya terminé de calcular el cambio de entropía.
Podríamos intentar otros problemas, por supuesto, ¿no? ¿Qué tal si proponemos los siguientes problemas o el siguiente problema? Una máquina térmica realiza un ciclo entre dos fuentes térmicas con temperaturas T2 igual a 600 kelvins y T1 igual a 300 kelvins respectivamente. Entonces, nosotros lo que tenemos es un par de fuentes. Y este par de fuentes, como lo acaba de decir, están a la temperatura T2 de 600 kelvins y la temperatura 1 igual a 300 kelvins. Y aquí hay una máquina que va a absorber cierta cantidad de calor Q2 y va a ceder cierta cantidad de calor Q1. Y entonces nos dicen lo siguiente: si Q2 es igual a 400 kilojoules, Q1 igual a 150 kilojoules, hay que determinar qué tipo de proceso es el que estamos siguiendo. Vamos a ver. Acuérdense, el rendimiento de la máquina debe ser 1 menos Q1 entre Q2. Y esto es igual a 1 menos 150 entre 400. El rendimiento es 1 menos 15 entre 40. Si me hacen el favor de calcular este número, a ver, ¿de qué están hablando, jóvenes? Baruch. En el problema anterior, en este problema, ¿o será que estamos hablando de otra cosa? Menos 0.5, ¿no? Ah, es que a lo mejor yo invertí. Sí, sí tiene toda la razón. Exacto. 1200 entre 600, sí. Efectivamente, aquí tiene ustedes tienen toda la razón. Esto no es 0.5. Es 0.2. 0.2. 2. Menos 2. Sí, muchas gracias por la corrección. Y entonces estábamos en otra actividad, ¿no? En esta actividad. ¿Cuánto es 1 menos 15 sobre 40? Gracias, César Armando. Ya entendí. Me equivoqué a la hora de hacer el cálculo. Lo hice al revés. ¿Cuánto es 1 menos 15 entre 40, jóvenes? ¿Tiene alguien alguna calculadora ahí a la mano que le eche ganas para calcular 1 menos 15 entre 40? Ok. 0.625. Muy bien. Lo que quiere decir que el rendimiento de esa máquina es 62.5%, ¿no? Ahora, ¿qué tal si metemos ahí, aquí, en ese sitio, ver qué hace la máquina de Carnot? Vamos a ver cuál es la eficiencia de la máquina de Carnot.
Pues la eficiencia de la máquina de Carnot es 1 menos T1 entre T2. En otras palabras, 1 menos 300 entre 600. Esto es 1 menos 0.5, ¿no? Igual entonces a 0.5. Igual a 50%. Entonces vean ustedes, 62.5%, que es la R, es mayor que 50%. Con lo cual R resulta ser mayor que eta. Y de acuerdo a nuestro criterio, esto no puede ser posible, ¿no? Porque entonces la máquina térmica arbitraria tendría una eficiencia mayor que la de la máquina de Carnot. Y nosotros sabemos que la máquina de Carnot es la más chipocluda, la mejor. La máquina que se utiliza como parangón, como máquina de comparación, pues, en donde la eficiencia de esa máquina es la mayor. Entonces, si R es mayor que eta, el proceso es imposible. ¿Ven qué fácil? Muy sencillo. Podemos seguir con las mismas cantidades. Podemos seguir en otro tipo de pregunta. Ahora dicen que Q2 es igual a 410 kilojoules y que el trabajo es igual a 210 kilojoules. Si ustedes recuerdan, el trabajo no es otra cosa más que la diferencia de calores. Por lo tanto, de este lado 210, de este 410 y este es Q1. Y de aquí Q1 es claramente 410 menos 210. Q1 es entonces igual a 200 kilojoules. Vamos a calcular el rendimiento. El rendimiento es igual a 1 menos Q'1, que son de 200, entre Q'2, que es de 410. Si me hacen el favor de calcular esta cantidad, 1 menos 200 entre 410. ¿Cuánto será 1 menos 200 entre 410, jóvenes? ¿Tienen algún dato por allí que me puedan proporcionar? 1 menos 200 entre 410 es igual a ¿cuánto? Ok, 0.512. Muy bien, Getcha, cariño, muchas gracias. Omar de Jesús también. Baruch Furlong. Bien. En otras palabras, esto es lo mismo que 0.512 son 51.2%, ¿no? Y eta es 50%. Otra vez, fíjense, otra vez 51% es mayor que eta. Y entonces el proceso es imposible. Porque el rendimiento de esa máquina es
muy grande, ¿no? Es muy grande. Por último, ¿qué sucede si el rendimiento de la máquina R es de 39%? Si lo comparamos con la máquina de Carnot, que es del 50%, pues es muy sencillo, ¿no? Fíjese cómo R automáticamente es menor que eta. Y de acuerdo a nuestro criterio, el proceso es irreversible. El proceso es irreversible. Ahí tenemos pues nuestros cálculos correspondientes. Ahora, jóvenes, vamos a utilizar el criterio de cambio de entropía del universo para este mismo problema, para que vean cómo se hace. Voy entonces a dibujar exactamente la misma situación. Vean ustedes, aquí tenemos nuestros ingredientes, las fuentes térmicas. Creo que este era de 600 y 300. Aquí tenemos. Y las cantidades que estábamos utilizando, pues son aquí Q2 igual a 400 y Q1 igual a 150. Kilojoules. Repetimos, vemos si es cierto. 400 y 150. Entonces aquí tenemos nuestra máquina. Sigma. Absorbe calor y cede calor. Y ahora vamos a ver a este conjunto como si fuera todo un universo. Mi universo está formado de 3 cuerpos. Sistema sigma y las fuentes térmicas. Ese es el universo. No se les olvide, delta S del universo es delta S de sigma más delta S de los alrededores. Sabemos que si delta S de U es igual a 0, el proceso es reversible. Si delta S de U es mayor que 0, el proceso es irreversible. Pero si delta S de U es menor que 0, el proceso es imposible. Y entonces vamos a ver. Cuando nosotros operamos en ciclos, para un ciclo, o para cualquier ciclo, para un ciclo, el cambio de entropía del sistema es idénticamente 0. Lo que automáticamente dice que el cambio del universo solo es el cambio de la entropía de los alrededores. Pero vamos a ver los alrededores. Observen ustedes que solo queda la fuente 1 y la fuente 2. La fuente 2 cede 400 kilojoules de calor a la temperatura de 600 kelvins. Y la fuente 1 absorbe 150 kilojoules de calor a la temperatura de 300. De modo que, vean ustedes, esta fuente que está aquí está cediendo 400 kilojoules de calor. ¿A qué temperatura? A la temperatura de 600 kelvins. Y esta que está aquí está absorbiendo 300 kilojoules.
300 kilojoules a la temperatura de... No, perdón. 150 kilojoules a la temperatura de 300. Esos son los cambios de entropía. Cambio de entropía de la fuente. ¿Sí se ve cómo cambió su entropía? El de la fuente 2 y de la fuente 1. Y entonces tenemos que sumar estas cantidades. En otras palabras, el cambio de entropía de los alrededores es menos Q2, que se cede entre T2, más Q1, que es la que se absorbe entre T1. Entonces me queda menos 400 entre 600, más 150 entre 300. El cambio de entropía de los alrededores es igual a 2/3, ¿no? Con signo negativo. Y el otro son 1/2. Bien. Por favor, ¿cuánto es menos 2/3 más 1/2? Parece que menos 2/3 es mayor que 1/2. Y entonces esto sería naturalmente menor que 0. Vean ustedes, como delta S de U quedó simplemente igual a delta S de los alrededores, y encontramos que es menor que 0, delta S de U menor que 0 implica un proceso imposible. Y de esta manera, nosotros estamos de acuerdo con nuestra primera conclusión, ¿no? No sé si se acuerdan nuestro proceso. Nuestro proceso aquí sí, efectivamente, miren. Aquí está nuestra primera conclusión. El proceso es imposible. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo aquí abajo, que el proceso es imposible. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Pues entonces, hoy hemos visto cálculos extremadamente sencillos, muy simples para determinar si un proceso es posible, reversible o imposible. Y con estos ejemplos, pues bueno, ustedes tienen para repasarlos y reconstruirlos, por favor, para que tomen cancha en cuanto a la predicción de los procesos que se pueden realizar con el gas ideal, la máquina de Carnot y cualquier otra máquina arbitraria. Vamos a intentar una última cuestión. Miren, voy a proponerles el siguiente problema. Una máquina térmica arbitraria opera en ciclos entre dos fuentes térmicas con temperaturas T2 igual a 900 kelvins y T1 igual a 350 kelvins respectivamente. Se los voy a dibujar para que sepan de qué se trata.
Aquí tienen ustedes dos fuentes. Cada una de estas fuentes tiene una temperatura. T2 es de 900 kelvins y la temperatura 1 es de 350 kelvins. Y entonces aquí tiene una máquina arbitraria y se les pide lo siguiente. Acuérdense, esta absorbe Q'2 y cede Q'1. Y se les pide lo siguiente. Calcular el calor mínimo que puede ceder la máquina si el calor que absorbe es de 300 kilojoules. Pide el calor mínimo. Pero la máquina arbitraria no puede dar a la fuente a la temperatura T1 un calor más chiquito que lo que puede dar una máquina de Carnot, puesto que la máquina de Carnot es la de mayor eficiencia. Esto quiere decir que el calor que recibe y el calor que cede hace que la máquina trabaje con la mayor eficiencia. De manera que para poder calcular el calor mínimo, aquí debo introducir una máquina de Carnot que tenga la posibilidad de absorber Q2, en donde Q2 sea igual a 300 kilojoules. Y lo que nos piden es la cantidad mínima de calor que se puede ceder. Acuérdense, jóvenes, que para el ciclo de Carnot y solo para el ciclo de Carnot, Q1 entre Q2 es igual a T1 entre T2. Y como lo que a mí me piden es calcular la cantidad mínima Q1, pues bueno, Q1 sería igual a Q2 que multiplica a T1 entre T2. Y tendríamos 300 que multiplica el cociente de 350 entre 900. Y Q1 sería igual. Por favor, me hacen el cálculo. Qué cariño, qué bueno que me lo pregunta. Como hoy es la última clase para nuestro curso de termodinámica, pues el próximo martes sería el último examen. Próximo martes de la siguiente semana, que es el día que nos toca la clase, vamos a dejar el último examen, el segundo examen. Ok. Entonces, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue? 300 por 350 entre 900. Espero haber dado respuesta a su pregunta, Getsia Karim. Próximo martes. Perfecto, Getsia Karim. 116.66 kilojoules. Y entonces, pues esta es la cantidad más pequeña. Gracias, Baruch. Más pequeña, o la mínima, por supuesto, que puede ser entregada a la fuente a la temperatura T1. Y eso lo tiene que hacer, obviamente, la máquina de Carnot. Bien. Entonces, ya tenemos la respuesta. Podríamos hacer otra pregunta.
Si la máquina que se introdujo, la máquina I, tiene un rendimiento de 50% de eficiencia o de rendimiento, como sea, el proceso que sigue la máquina será posible. Pues vamos a ver. Entonces, el inciso 2 sería, me está dando el rendimiento de 50% para la máquina que está operando entre esas dos fuentes. ¿Cuál es la eta de Carnot? Para compararla, ¿no? Pues es 1 menos T1 entre T2. Y este es 1 menos 350 entre 900. Uno menos 35 entre 90. ¿Y cuánto será esto, jóvenes? Por favor, si me dicen cuánto es 1 menos 35 de 90, con eso podemos terminar nuestra discusión. ¿Cuánto vale la eta, jóvenes? Ok, muchas gracias. 0.61. En otras palabras, la eta es igual a 61%. Y vean ustedes, 50% es menor que 61%. ¿Qué quiere decir? Pues que la R Ángeles. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Vean cómo la R es menor que la eta. Y si la R es menor que la eta, pues el proceso es irreversible. Solo si la R es igual a la eta, el proceso es reversible. Pero si es menor que la eta, el proceso es irreversible. Y en el caso de que la R fuese mayor que la eta numéricamente en nuestros cálculos, pues el proceso sería imposible. Ahora les voy a hacer una pregunta. La máquina térmica, la que está operando entre las dos fuentes, va a dar un calor Q1 a la fuente térmica a la temperatura 1 de 100 kilojoules. Y no se les olvide que Q mínima dada por la máquina de Carnot es 166.66 kilojoules. Ahora, es posible que la máquina térmica arbitraria que opera entre las dos fuentes entregue una cantidad de calor igual a 100 kilojoules. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber ahora sí su opinión. Ahí tienen las dos cantidades. Pero la propuesta es
que la máquina térmica y arbitraria que opera entre las dos fuentes ahora cede una cantidad de calor de 100 kilojoules. La pregunta es, ¿será posible este proceso? Y quiero ver cuál es su respuesta. Me gustaría mucho saber su respuesta a la pregunta de la máquina arbitraria que está operando entre las dos fuentes a las temperaturas de, creo que son 900 y 350, ¿no? Kelvins. ¿Podrá esta máquina ceder a la fuente a la temperatura de 350 kelvins una cantidad de 100 kilojoules? ¿Ustedes qué opinan? La respuesta está a la vista, jóvenes. Me gustaría ver en la pantalla cuál es su respuesta. ¿Se puede o no se puede? Bien, mientras toman la decisión, les comunico que este día, martes, es la última clase que voy a ofrecerles y que el examen para poder aprovechar este curso es el próximo martes. Echa cariño, mire, compare usted Q1 con la mínima. Si la mínima es de 166.66 kilojoules, ya no puede haber máquina que entregue una cantidad menor a la mínima que entrega la máquina de Carnot. Entonces, Hetzia no es posible. Omar de Jesús, imposible. Perfecto, perfecto. César quiere la pregunta repetida. Si la máquina térmica que trabaja entre las fuentes de 900 y 350 kelvins cede 100 kilojoules y la mínima que da la máquina más eficiente es de 166.66 kilojoules, ¿podrá la máquina arbitraria ceder 100 kilojoules? Andrés Moreno, no es posible. Baruch Furlong, en efecto, no es posible, porque la mínima que puede entregarse es de 166.66 kilojoules. Y la que está proponiendo entregar la máquina es menor, 100 kilojoules. Así que no se puede. ¿Ok? Bien, jóvenes. Pues para mí ha sido un placer atenderlos en esta clase de introducción a termodinámica. Por favor, revisen todos estos conceptos que hemos discutido hoy, que son muy sencillos, por supuesto, cálculos elementales, para que pueda presentar su examen el próximo martes. Y yo supongo que esta semana que viene ya tendré yo las dos calificaciones listas para entregarlas al sistema escolar. ¿Ok? Pues suerte, jóvenes. Para mí fue muy grato estar con ustedes a través del mecanismo de Internet y espero que haya sido útil este curso para su bagaje de conocimientos. Jóvenes, que tengan muy buena tarde. Les agradezco la compañía, su tolerancia y su paciencia. Y estaremos en contacto el próximo martes para su examen. Que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y estaremos en contacto. Si tienen una pregunta adicional que hacer, aquí estoy todavía. Estoy para escuchar sus preguntas y responderlas. Gracias, Getcha. Cariño. Bien, Rodrigo Cruz. Gracias, Getcha, muy amable, igualmente. Hasta luego, Cristian. Muchas gracias, Andrés Moreno. Gracias. Edwin Antonio Pérez, después de la siguiente semana.
Sí, yo les comunicaré si hay examen global o no, Baruch, por supuesto. Yo espero que no. Ustedes fueron estudiantes que trabajaron con ganas y yo espero que no tengan ninguna dificultad. ¿Ok, Baruch? Bien. Ah, caray. Es que me quedaría muy poco tiempo, Eduardo. Mire, le voy a dar chance, le voy a dar mucho tiempo para que haga su examen. No tenga dificultad. Eduardo Serna. Pero tiene que ser el martes. No me queda tiempo. Bien, Fernando Hernández, Jonathan Avilés, Daniel Orchea Velázquez, pásenla bien. Y estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Buena tarde.